Saludos. Este video sirve como complemento a la semana 12 y 13 para el curso Ilustración de Moda que transcurre durante el primer semestre de 2025. En esta ocasión vamos a hacer un repaso breve de algunos de los recursos que podemos utilizar para lograr una mayor estilización que nos ayude a salir de una gráfica convencional, que es lo que estamos explorando en esta primera parte del último corte. Entonces aquí tengo tres referencias, vamos a hacer algunos ejercicios muy básicos que sirvan como recordatorio de lo que puede ocurrir. Entonces lo primero, voy a tener esta referencia y voy a duplicarla, y a ese duplicado le voy a hacer una distorsión que se puede hacer con el filtro licuar. Recuerden que licuar se activa con el comando Control Shift X, o pueden buscarlo dentro de la primera galería de filtros. No está anidado dentro de ningún submenú. Filtro licuar es uno que nos permite hacer unas distorsiones muy concretas. Según me reportan los usuarios de otros sistemas operativos, existen versiones parecidas en otros programas, pero no al mismo nivel que licuar, es decir, no con las mismas prestaciones, no con el mismo nivel de especificidad. Entonces, pues es bueno saber cómo se puede hacer esta modificación, que en todo caso es una de las muchas rutas para hacer una exploración de forma dentro de nuestro trabajo. Entonces recuerden que ya tenemos guías de esto. Si ustedes quieren ver demos más extensos acerca del uso del filtro licuar, pueden consultar esas guías que se publicaron entre semana 11 y semana 12. Aquí lo que quiero es rápidamente crear una distorsión de forma. Importante tener en cuenta que si solamente dependemos del pincel básico para deformaciones, puede ser que nuestra propuesta se sienta un poco limitada. Entonces lo que podemos hacer es combinar varios pinceles. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el pincel que nos permite inflar, pero si yo mantengo presionado Alt, entonces lo que hago es el efecto opuesto, y eso nos permite crear un mayor nivel de sutilezas dentro de la propuesta. Acuérdense también que tenemos pinceles como el pincel de suavizado, que nos va a permitir que las distorsiones de forma se hagan más tenues, sobre todo allí donde el uso del pincel estándar, que se llama empujar hacia adelante, cree alguna distorsión ondular dentro de nuestras figuras. Ese pincel nos va a ayudar a corregir la apariencia de esas formas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, después de que haga una distorsión, puedo tomar el pincel de suavizado, y eso va a hacer que las cosas se vean un poco más pulidas. ¿Listo? Entonces quiero, sobre todo para que esto no se vuelva un ejercicio puramente subjetivo, quiero tener muy presente la idea de la distorsión de las proporciones de la figura a partir de algún sentido específico de estilo. Entonces estoy pensando acá un poco como en autores como Peter Chung o Jordi Lavanda, o ciertas formas de ilustración de moda que utilizan muy efectivamente la idea de la distorsión anatómica. Quiero que eso sea lo que guíe esta exploración. En todo caso, pues no se trata de decir es que me voy a ceñir exactamente a este referente y me va a quedar 100% perfecto como este referente. Lo que estamos buscando es romper la convencionalidad para buscar otras huellas, ¿cierto? A eso es a lo que le estamos apuntando. Entonces acá, por ejemplo, quiero ciertos ángulos que sean mucho más geométricos. Quiero una apariencia un poco más, quiero que la distorsión se sienta más rectilínea. Y nuevamente, cuando voy haciendo estas modificaciones, el pincel de suavizado me va a ayudar a mitigar los efectos más duros. Y creo que me gusta la idea de la distorsión de las proporciones de las manos. Entonces voy a jugar un poco más con eso. Y nuevamente termino de crear suavizados. Por ejemplo, allí donde las solapas del gabán se hayan vuelto más curvas de lo que yo quisiera, suavizado me va a ayudar a temperar ese efecto. Listo, entonces ya tenemos esto acá y le decimos OK. Tenemos ahí una distorsión de muchas que se pueden hacer. Otra cosa que podemos hacer cuando empezamos a resignificar la línea,
Esto puede significar muchas cosas y como siempre lo he estado indicando desde el inicio de esta experiencia, algo que me interesa mucho es que no vayamos a caer en juicios subjetivos como esto es más artístico, esto es menos artístico. Estamos hablando de romper la idea de convencionalidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo un recurso que hemos probado en clase que es, por lo menos para los contornos generales, una línea que no se despega de la tablet? Esa monolínea tiene un valor muy interesante, pero acá le voy a dar una pequeña vuelta de tuerca ahora que esto ya se ha hecho antes en otros demos, y es que yo de manera selectiva voy a crear algunos contornos, aquí pues evidentemente ya estoy usando una segunda línea, pero de manera selectiva voy a empezar a alternar esta línea con otros trazos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos usando esa línea no convencional? Tratar de ceñirnos a la figura de tal manera que la línea temblorosa en todo caso describa una línea que no deja de tener precisión. Vamos a ponerle a esta línea modo de fusión multiplicar y vamos a seguir trabajando con líneas que tengan tonos similares. Entonces, por ejemplo, esta línea que es un poco más clara, menos azul y más púrpura, entonces la voy a hacer un poco más extensa. Fíjense cómo de vez en cuando estoy creando efectivamente duplicados de líneas. Ahora vamos a seguir virando los colores. Voy a utilizar la dirección que me sugieren pliegues y sombras. Y nuevamente voy a crear efectivamente duplicados de línea. Dentro de este ejercicio. Esa es una de muchas posibilidades que tenemos nosotros cuando vamos a replantear la idea de una línea de contorno. Entonces, por ejemplo, si una sola línea ustedes sienten que les da un resultado que ya han hecho antes o que de pronto ustedes sienten que no lo pueden controlar del todo, consideren la posibilidad de que exista ese componente duplicado, ese componente que no se restringe a una sola línea. ¿Listo? Miren otra cosa que estoy teniendo en cuenta aquí, la idea de que la línea es un elemento que puede, por ejemplo, describir pliegues, más no necesariamente líneas de contorno. ¿Sí? Entonces puedo ir a atacar los pliegues de la tela, pero no preocuparme por crear un croquis. ¿Listo? De manera selectiva voy a añadir algunos elementos adicionales y acumulativamente se va a leer como un diseño que está relativamente completo. Miren lo que va surgiendo, es donde volviendo sobre nuestros pasos siempre podemos recordar que no estamos haciendo una distorsión por hacer una distorsión, ¿no? Estamos proponiendo variaciones estilísticas que tienen cabida dentro de la profesión de ustedes. La imagen ilustrada y el diseño de moda tienen un diálogo que me parece que es muy bonito y lo que estamos tratando de hacer es tratar de tender un puente hacia esas expresiones alternativas, ¿no? O sea, no quiero que siempre se tenga presente que no estamos haciendo las cosas por hacerlas, ¿no? Es como, porque la verdad sería un propósito estéril, ¿no? Como vamos a hacer algo que tenga una expresión artística porque al profe le gusta eso pues no tiene mayor sentido, ¿cierto? Lo que estamos buscando es unas rutas de expresión visual que posiblemente abran puertas a aproximaciones gráficas que de pronto no nos son tan inmediatas. ¿Listo? Entonces cuando decimos algo no convencional, no necesariamente tenemos la pretensión de hacer algo completamente original que nunca haya sido visto antes. Eso es muy difícil de lograr. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar en diseños, en formas, en expresiones, en huellas y en estilos que no nos sean comunes a nosotros. Y eso ya tiene un valor considerable para nuestro trabajo, creo yo. Algo que voy a hacer aquí, que no es obligatorio, pero nos va a servir, quiero trabajar la idea de una viñeta, o sea, la idea de un recuadro, la idea de darle un formato específico a este diseño y no dejar que ese formato quede accidentalmente determinado por la fotografía.
Yo todavía no he tocado ni las manos ni la cara, eso es intencional. Entonces voy a seguir jugando aquí con algunos de los colores de estos virajes que se hicieron para el tema de línea. Fíjense cómo de vez en cuando estoy utilizando líneas rectas creadas con la tecla Shift, y de vez en cuando dejo que estas líneas tengan su expresión pues más libre, pero sin ser un completo tachado. Entonces aquí ya tengo esa viñeta, y ahora podemos entrar a trabajar el, las manos y los rellenos, y ahí seguir variando recursos. Vamos a llamar a esto A línea, vamos a ir a B pincelada. Entonces aquí voy a cambiar otra vez mi huella. ¿Listo? Vamos a cambiar el pincel. Una recomendación que les doy es resignifiquen los colores convencionales de las cosas, empezando por el color piel, por ejemplo. El color piel es básicamente una ilusión. Es una ilusión dada por la luz blanca, pero no es obligatorio que exista un esquema de color convencional dentro de una propuesta artística. Obviamente pues las colecciones de prendas tienen tonos y colores específicos, pero tenemos la posibilidad de hacer esos ajustes, por lo menos allí donde exista piel y cabellera. Es posible que ahí tengamos una excusa para hacer esos cambios. Vamos a dejar, fíjense que en este momento esta capa está cubriendo lo que está pasando tanto en la línea como en la foto, entonces yo voy a dejar esta capa por debajo y voy a seguir jugando acá. Un cambio que yo le hice a este pincel, si yo presiono F5, y de hecho si miro este pincel en su forma original, este pincel tiene un diámetro mínimo que es relativamente alto. ¿Dónde vemos esto? Recordemos F5 y vamos a la pestaña dinámica de la forma o dinámica de forma, y aquí me doy cuenta que tengo un diámetro mínimo de 50%, o sea que no importa lo suave que yo trace, mis trazos siempre van a tener por lo menos la mitad del tamaño que tenga el pincel. Si yo colapso esto y lo llevo hasta 0%, mi pincel se vuelve mucho más caligráfico. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer yo es, vamos a poner esto en multiplicar, vamos a crear una pequeña paleta de color para no confundirnos. Acá, aquí, puede ser también por acá, y de pronto para un contrapunto, un tono que se acerque a un ocre cobrizo, pues. Listo. Entonces yo con estos recursos puedo terminar de construir acá. La razón por la que creé una paleta es que si yo en este momento presionara Alt clic, voy a estar captando los colores que quedan producto de la fotografía, perdón, del color más multiplicar encima de la fotografía. Eso no es lo que yo quiero hacer. Entonces vamos a pintar muy rápidamente lo que está pasando acá. Vamos a describir las zonas de luz y sombra más importantes. Acá que estoy teniendo en cuenta yo la estructura de retrato que estudiamos en segundo corte. Las zonas recurrentes de luz que mencionamos varias veces, es lo que estoy teniendo en cuenta yo aquí. Vamos a mezclar un poco estos colores. Cuando yo les he mencionado suprimir el elemento línea, eso siempre puede ser controversial porque no tener una línea puede significar que nuestro control de las formas de las cosas se pierda todavía más. Es una consideración que pueden tener en cuenta si quieren seguir rompiendo un esquema convencional, pero en últimas le corresponde a cada uno y a cada una, a partir de sus referencias, ver qué clase de replanteamientos estilísticos pretende hacer con su trabajo, ¿no? Eso sí es definitivo. Primero que todo, su horizonte gráfico debe ser determinado por su pool de referentes, y a partir de eso, entonces cada persona dirá, hay o no hay un elemento línea, existen múltiples recursos o uno solo,
la forma del cuerpo se va a replantear o se va a mantener constante. Entonces yo aquí lo que quiero son manchas. Quiero manchas muy simples. Es decir, este pincel que sea un poquito más semitransparente. Ocultemos la foto. Siempre va a ser controversial no tener un elemento en línea para algo tan específico a nivel de diseño como lo son las manos. Entonces aquí me siento tentado a entrar a perfilar un poco esas manos para esculpirlas un poco mejor. El diseño de la cara me parece aceptable sin ser espectacular. Vamos a crear algunas luces destacadas. Y aquí en el diseño de las manos sí creo que necesito un poco de ayuda. Entonces pues lo primero que voy a hacer es tomar un borrador y a ese borrador le voy a dar una huella. Y con esa huella vamos a cincelar. Nuevamente miren el diámetro mínimo. Con esa huella vamos a cincelar lo que está pasando aquí. Incluso le puedo decir a esto que tenga menos flujo y trazar muy suave para darle una mayor textura a una parte del relleno que tiene esta figura. Aquí a duras penas estoy tocando con el stylus. Pero como las manos me parece que tienen una apariencia menos que perfecta, vamos a prender acá, vamos a apagar aquí provisionalmente, vamos a tomar, puede ser otro pincel. Pincel pequeño, vamos a jugar con versiones oscuras de estos colores, pero no con línea negra, no porque eso esté prohibido, sino porque no quiero utilizar ese recurso. Quiero que dentro de mi resignificación esté también la idea de alterar la línea de contorno negra. Entonces, siempre aquí puede haber algún problema. Dibujar una mano es difícil, pero como les digo, creo que aunque me gusta la idea de que no haya línea de contorno en el rostro, en las manos en esta versión no me convence. Entonces por eso es que estamos agregando aquí algunos detalles adicionales. Y sobre todo, digamos, en esta mano que tiene una apariencia más distorsionada de lo que yo quisiera. Entonces aquí voy a tratar de estilizar un poquito esa mano. Cambiemos de borrador para devastar aquí una parte de este contorno. Y hacerle ajustes. Eso. Mismo hay algunas pistas que vienen de la foto que no me convencen del todo para esta versión. Entonces, por ejemplo, la ubicación de los dedos no me parece tan convincente. Entonces aquí vamos a alterar la ubicación de esos deditos. Y ya con eso puede estar el diseño de la mano. Activamos otra vez lo que está pasando acá. Listo. Y ya ahora sí podemos ocultar la fotografía. Y ahora, ¿qué me queda? Hay un elemento de fondo que no es obligatorio ponerlo. De hecho, en este caso, pues me llama mucho la atención que el diseño se pueda sentir muy depurado. Pero pues las propuestas tienen color. Eso es una obligación para ustedes.
color textiles. Entonces vamos a hacer otra cosa, y es que con otra huella, vamos a perseguir otro nivel de expresión dentro de estos diseños. Entonces aquí quiero exagerar los colores. Y nuevamente pues organizar esto de tal manera que la línea, si quiero que la línea esté pisando el diseño, pues que aparezca pisando el diseño. Entonces, por ejemplo, yo tomo el color de la prenda y yo digo, bueno, eso puede funcionar, pero me gustaría virar todavía más el color, jugar más con esa expresión. Aquí estoy jugando con algo que tiene una apariencia como de aguada. Eso no es malo. Tengan presente una cosa, cuando uno va a añadir pinceladas, a veces uno puede caer en la imprecisión de pensar que solo hay que añadirlas y ya. Eso suena un poco paradójico, déjenme me explico un poco mejor. Añadir las pinceladas para esculpirlas necesita de un pequeño procedimiento que es sustractivo y no aditivo. Entonces yo añado acá la aguada que yo quiero. Incluso le puedo poner algunas luces destacadas a esto para que el color sea más interesante, o así lo considero yo. Pero hay un momento en el que yo puedo tomar el borrador y empezar a esculpir las formas. Miren lo que está pasando acá. Esculpir las formas de aquello que yo estoy pintando. Y eso ayuda a que todo tenga una apariencia más consciente. ¿Listo? Otra cosa que quiero hacer es que quiero jugar con patrones. Vamos a decirle a esto modo de fusión multiplicar. Vamos a hacerle un viraje de color, a desaturar, y vamos a jugar con un elemento que puede funcionar o también se puede salir de control, y es que quiero darle a este diseño la apariencia de estar dotado de un patrón, pero un patrón hecho a mano, no hecho con una fotografía. No porque hacerlo con una fotografía no sirva para esto, claro que sirve, pero quiero darle esa vuelta de tuerca al estilo, ¿no? Que allí donde aparezca un patrón sea el resultado de pinceladas, que sea evidente que existe ese patrón, pero que ese patrón ha sido creado también con esas huellas que parecen como aguada, que parecen marcador, ¿sí? Que parecen como aguada de tinta, ¿listo? Entonces fíjense lo que va ocurriendo ahí. También me gustaría decirle bloqueo de píxeles transparentes. Fíjense que aquí entonces yo no me voy a poder salir. Y ahora voy a hacer dos cosas. Primero, con este modo de fusión superponer, le voy a dar a esto algo más de luces destacadas allí donde la luz incide principalmente. Y después voy a tomar, puede ser con multiplicar, puede ser con un color muy leve, puede ser algo como esto. Voy a tomar otro pincel. Voy a tomar otro pincel, pero quiero un pincel que me dé una huella evidente. Hay varios muy buenos. Este texture, este de acá me llama mucho la atención. Este de acá me llama mucho la atención. Entonces lo voy a poner pequeño. Vamos a trabajarlo por fuera para que ustedes entiendan en qué consiste este pincel. Entonces si yo lo trabajo sin bloqueo de píxeles transparentes, puede que funcione, pero si le bloqueo píxeles transparentes voy a restringir mucho este pincel al área de contorno que ya ha sido definida con pinceladas. Entonces le voy a dar ese otro nivel de textura, pero únicamente al gabán. Esta es una textura evidentemente muy sutil, muy sutil. ¿Listo? Y ahora para completar podemos quitar bloque de píxeles transparentes. Podríamos activar otra huella. Vamos a decirle a esto DBG, color del fondo. Entonces en un nivel de zoom out voy
sin modo de fusión a crear el fondo, que acuérdense, el fondo no es obligatorio, pero pensar en términos de los fondos de las cosas nos va a ayudar para algunos ejercicios que vienen desde semana 13 donde vamos a empezar a diagramar, pero si sus propuestas no tienen un fondo o no tienen viñetas, no se afanen por eso, que eso no se les ha pedido, entonces pues uno no va a tener en cuenta, por ejemplo, al momento de calificar un recurso que no ha sido exigido, porque pues eso no sería justo. Vamos a ajustar un poco los colores de esto. Fíjense pues que es una huella muy contundente, ¿no? Que uno hasta con muy poca presión ya le va dejando una textura considerable a este fondo. Pero nuevamente, los bordes tienen problemas de definición y eso le quita fuerza a la propuesta. Entonces para eso es que acá podemos utilizar el borrador o podemos, para seguir repasando los fundamentos de la clase, podemos decirle a este fondo BG que tenga una máscara de capa. Entramos con este o con otro pincel. Acuérdense que máscara de capa solamente considera blanco y negro. Y entramos a perfilar esa viñeta. Acerquémonos un poco para que apreciemos mejor lo que está pasando ahí. Fíjense que lo que yo estoy haciendo es ocultar píxeles, no los estoy borrando. En cualquier momento puedo presionar Shift Click y recupero lo que estaba haciendo ahí. ¿Listo? Entonces lo que quiero es viñetear completamente este diseño. Me parece más adecuado que las manchas en este caso no se toquen. ¿Listo? O sea, dejar una reserva blanca amplia, no una pequeña línea blanca, que es lo que yo le critico mucho a la gente que de pronto no tiene tan claro procesos de control de calidad para arte digital. Yo no estoy dejando una pequeña rayita blanca que con frecuencia da cuenta de un mal control de relleno y línea, sobre todo para arte convencional. Yo quiero una viñeta contundente, como si estuviera haciendo una demarcación con una brocha ancha, pues. ¿Listo? Fíjense que aquí yo en cualquier momento puedo cambiar con X a píxeles blancos, desde que aquí no tenga modo de fusión, y puedo recuperar los píxeles en lugar de borrarlos. Esa es lo que estamos haciendo, es parte de lo que se llama edición no destructiva de imágenes. ¿Listo? Entonces allá tenemos esto, tenemos una propuesta, ¿listo? Eh, Hay muchas otras, siempre vamos a insistir en eso, no nos vamos a complicar la vida con el intentar imitar una sola guía. Esto es solo un ejemplo de muchos otros que puede haber. Recuerden, lo que estamos buscando es tratar de ampliar nuestros horizontes visuales, estamos intentando crear, si se ve mejor con el modo de fusión multiplicar, estamos intentando crear esas rutas de exploración, por eso eh, vamos a tener en cuenta que lo que no estamos buscando es imitar exactamente un estilo, sino tener ese derrotero que nos permita abrir nuestros horizontes. ¿Listo? Tengan presente esta guía, tengan presente las otras guías que se han publicado. No olviden hacer preguntas, no importa el día, no importa la hora. Y nada, seguiremos trabajando en nuestras propuestas para cierre de semestre. Cuídense mucho, nos vemos en clase.